Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos. Actor secreto. ¿Qué habéis tenido? ¿Internacional privado o procesal? Internacional privado. Vale. Bueno. A ver, el último día nos quedamos viendo el punto 2.2.1, reglas prescriptivas, constitutivas y técnicas. Nos faltaba ver las normas técnicas, ¿vale? ¿Qué son las normas técnicas? Pues las normas técnicas básicamente son instrucciones, ¿vale? Instrucciones en el sentido más habitual. Las instrucciones de la lavadora, las instrucciones del ordenador, las instrucciones, una receta de cocina, ¿sí? Es una norma que lo que hace es indicarte los pasos necesarios para alcanzar un fin predispuesto. Ejemplo claro. Ejemplo claro. Si quieres calentar tu casa, haz fuego o encienda la calefacción o lo que quieras, ¿vale? Son normas, algunos dicen que no son normas, precisamente porque te están diciendo si quieres calentar la casa, haces tú. ¿Tengo que calentar la casa? No. Si quieres la calientas y si no, no. Pero si la calientas, estos son los pasos necesarios. ¿Quieres encender el teléfono? Pues tú mismo, si quieres encenderlo o no. Si quieres, pues dale al botoncito. ¿Sí? Bien. A estas normas lo que pasa es que, o mejor dicho, estas normas presuponen un, cuidado la palabrota, enunciado anancástico. ¿Qué es un enunciado anancástico? Un enunciado anancástico, lo primero que tenemos que saber es que es un enunciado descriptivo. En cuanto tal, si es descriptivo, pues puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Pero uno de los dos, es verdadero o es falso. Bien. ¿Qué describe este enunciado anancástico? Este enunciado anancástico describe una relación de causalidad. ¿Qué es una relación de causalidad? Bueno, cuando el hecho de que el evento A produce el evento B, ¿sí? Por ejemplo, poner el agua a 100 grados hace que hierva, ¿sí? Es importante tener en cuenta que son relaciones causales físicas o causales empíricas o causales sin más. Cuando hablamos de relaciones de causalidad, lo que estamos hablando es del mundo natural, ¿sí? Si yo suelto el plumón, cae, ¿vale? Es condición para que caiga que yo lo suelte o que se me caiga, ¿sí? Son eventos que suceden sí o sí. Si todas las veces, todos los días va a amanecer, todos los días, ¿sí? Por la rotación de la Tierra. Aquí de lo que estamos hablando en el fondo es de leyes naturales, ¿sí? Lo que tenemos es la descripción de una ley física o de una ley natural. Claro, cuando nosotros tenemos las instrucciones sobre cómo encender la compu, cómo encender el ordenador, la cosa se pone un poco más complicada, porque no sé tú, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que pasa dentro de la compu cuando le doy al botón de encender. Eso sí, la regla está basada en una serie de enunciados anancásticos sobre lo que pasa dentro de del ordenador o la compu cuando le doy al botón, ¿sí? En este sentido, las reglas técnicas constituyen eso, instrucciones sobre cómo hacer cosas en el mundo. ¿Qué pasa si incumples
una regla técnica? Pues que no vas a conseguir tu objetivo. Si en las instrucciones del auto, los coches traen instrucciones, un manual de instrucciones, ¡oh sorpresa! Pero si tú decides intentar arrancar el auto, el coche, dándole patadas, ¿qué es lo que vas a conseguir? Nada, porque no vas a conseguir arrancar el coche. Porque a patadas no, porque no hay un curso causal idóneo. Si le das patadas al coche, pues no arranca. ¿Sí? En este sentido, como os decía, aire acondicionado. ¿Sí? Que veo. A ver, alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho? En el derecho no tenemos normas de este tipo porque nuestras normas prescriptivas y constitutivas obligan, permiten, dicen que hay cosas válidas, cosas inválidas, pero instrucciones de este tipo, instrucciones técnicas. A ver, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, hay algunas instrucciones en el derecho, ¿sí? Como por ejemplo, normas técnicas sobre edificación. En la legislación española y en la legislación internacional te encuentras con muchísimas normas que te dicen cómo construir cosas, cómo hacer cosas, ¿sí? Claro, si tú te saltas, por ejemplo, las normas de seguridad alimentaria, lo que vas a conseguir, en la elaboración, lo que vas a conseguir es un producto no saludable o no sanitariamente saludable, ¿sí? Si tú te saltas las normas que dicen que para construir un edificio en zona sísmica le tienes que meter una cantidad o una determinada densidad de hormigón y una determinada cantidad de hierros y no lo haces, ¿qué es lo que pasa? Que el edificio se te va a caer, ¿sí? Pero no es que estés incumpliendo un deber, es que se te va a caer la casa, ¿sí? No son muchas, ¿vale? Las normas técnicas en el derecho, no abundan tanto. De hecho, así os lo cuento de pasada, de hecho, estas normas no las suele hacer el legislador. ¿Sabéis lo que es la asociación UNE? ¿Os suena de algo? La asociación UNE es la asociación Una Norma Española, ¿vale? Esta asociación, ¿os suena a AENOR? ISO, que ves en el electrodoméstico, ISO 9500, ISO 9600. Esas son normas técnicas de estandarización internacional. Bueno, pues aparte de las normas técnicas de estandarización internacional, España tiene un organismo que crea, también Italia, que crea normas técnicas, ¿sí? Y ese organismo se llama UNE, Una Norma Española. ¿Y aquí qué es lo que te puedes encontrar? Bueno, normas acerca de seguridad en los juguetes de los niños pequeños, ¿sí? Si tú, madre o padre preocupada, o simplemente alguien que quiere saber cuáles son las normas de seguridad para que si un niño se traga el juguete no se ahogue y se nos muera, pues te vas a la norma especial o a la norma técnica sobre seguridad en juguetes. Por cierto, no son de acceso público, son de pago. Si tú quieres saber cuáles son las medidas con las que se fabrican o se han de fabricar los juguetes de los niños, trocotro. Las críticas al que permite esto, que no es que sea este gobierno ni el anterior, sino de toda la vida, ¿vale? Esa vale como 53 euros, si no recuerdo mal. En el BOE lo que se hace es poner la referencia. Queda aprobada la norma técnica sobre juguetes de niños. Pero publica en el BOE, publicado el texto, no aparece. Esa, pagando. ¡Oh, sorpresa! También pasa a nivel europeo, ¿eh? Las normas ISO no son todas accesibles. Algunas tienes que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? A ver,
lo que hacen las normas ISO o las normas de estandarización en general es garantizar que si tú cumples estas normas, el producto que sale es un producto seguro, de calidad. Y en este sentido, ¿qué es lo que se dice? Mira, como esto es algo que interesa a la industria y la industria va a sacar un beneficio, ¿quieres norma ISO? Págala. ¿Sí? Pero tiene sentido para empresas. No tiene sentido para sujetos. No os estoy tratando de convencer de que esto tenga sentido, razón. De hecho, a mí me parece una aberración, porque va claramente contra el fundamento mínimo del Estado de Derecho, y es que las normas sean públicas. ¿Sí? Pero aparte de estas normas técnicas, hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que si yo cojo el Código Civil y lo leo como un manual de instrucciones para casarme, me voy a la parte del matrimonio y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para casarme? ¿O qué tengo que hacer para hacer testamento? ¿Qué tengo que hacer para hacer una donación? Claro, lo puedo mirar como si fuera un manual de instrucciones. ¿Significa esto que son normas técnicas? Y no, cuidado, cuidado. Mirad, nosotros ya sabemos que los requisitos o los pasos para casarse en realidad son normas constitutivas. Claro, establecen las condiciones suficientes para casarse. Aquí tienes el matrimonio por alguna iglesia, registro civil, por poderes, sí, por poderes, cada una de las cuales es una vía suficiente. Yo lo puedo leer como una instrucción, como si fuera un manual de instrucciones, pero ojo, ojo. Aquí, en las normas técnicas, lo que tenemos es que la relación entre darle al botón y que la pantalla del ordenador se encienda es una relación causal. Hay unos circuititos ahí, es en última instancia física. Aquí no hay relaciones físicas, aquí hay relaciones normativas, o como decía Kelsen, relaciones de imputación. ¿Puede la ciencia jurídica escribir unas instrucciones sobre cómo casarse para dummies? ¿Sí? Claro, pero hay que tener en cuenta que ahí no hay enunciados anancásticos que describan relaciones de causalidad, porque allí hay relaciones de imputación, no de causalidad. Relación entre normas, que parezco una mayoría, en relación entre hechos causalmente relacionados y relación entre normas. ¿Sí? ¿Bien por allí al fondo? ¿Los dos? ¿Sí? Bien. ¿Dudas sobre esto? ¿No? Pues seguimos entonces. Y nos pasamos al punto 222. Reglas y principios. Que vamos a intentar ir ligeritos. Mirad, esta distinción entre tipos de normas causó furor en el debate teórico-jurídico a partir de los 60-70 y dura hasta hoy, ¿vale? Sigue habiendo debates y libros dedicados únicamente a la cuestión del papel de los principios en nuestros ordenamientos jurídicos. Sin embargo, en algunas facultades de derecho que pueden ser un poco más formalistas, y sospecho que esta lo es un poquito, es un tema algo desatendido. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de principios
y de reglas. Bueno, cuando hablamos de principios, ¿sabéis lo que son los principios generales del derecho? ¿Sí? ¿Qué son los principios generales del derecho? Principios que tienen que regir en todo el ordenamiento jurídico. Normas que tienen que regir en todo el ordenamiento jurídico. Así, de primera teorización, esto nos vale. Son normas extremadamente generales que regirían para todo el ordenamiento jurídico. Pero ojo, que conceptos de principio los tenemos muchos, a montones. De hecho, tenemos demasiados. ¿Vale? Vamos a ver algunos, pero por el momento nos vale como idea. Mirad, esta historia comienza... Bueno, comienza. Vamos a fijar el comienzo con la obra de un tipo llamado Ronald Dworkin. Dworkin, no Dworkin, no es un gerundio, ¿vale? Dworkin. Mirad, en los 60-70, este filósofo del derecho gringo sostuvo una tesis en contra del positivismo jurídico, a decir verdad, en contra de una determinada forma de positivismo jurídico, una forma de entender el derecho, que no es la de todos los positivistas. Pero él dijo, en contra del positivismo. ¿Y qué es lo que dijo? Él se centró en la tesis de la discrecionalidad judicial. ¿Qué es lo que viene a decir la tesis de la discrecionalidad judicial? Pues lo que viene a decir la tesis de la discrecionalidad judicial es: si tenemos un conjunto de normas jurídicas y éstas no resuelven o no sabemos bien cómo resuelven nuestro caso, si nos surgen dudas, entonces el juez, el órgano decisor, en caso de duda, tiene discrecionalidad. Es decir, que puede decidir lo que quiera. ¿Sí? Esta es una forma un poco radical de presentar la tesis del positivismo, pero la inmensa mayoría de los positivistas piensan que si hay varias soluciones disponibles o no hay ninguna, el juez elige. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Dworkin a este respecto? Dice Dworkin, mirar, observar el derecho, mirar al derecho como si solo estuviese compuesto de reglas, claro, las normas que regulan los casos, por decir de algún modo, específicos. Si miramos al derecho solo como si regulase estos casos específicos, claro, entonces vamos a tener muchos casos de laguna, casos en los que el derecho no nos dice nada. Pero nos dice Dworkin, esto es como mirar al derecho con un solo ojo. En el derecho hay algo más que reglas. En el derecho, además de estas reglas, tenemos principios jurídicos. ¿Y cuál es el ejemplo que pone Dworkin para explicar esto? No os va a sonar de nada el caso Riggs versus Palmer. El caso Riggs versus Palmer, decidido en Nueva York, es un caso muy famoso en el que un tipo mata a sus abuelos con la única intención de heredar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la legislación civil de Nueva York no había ninguna norma que impidiese heredar de las personas a las que habías asesinado. Por lo tanto, llegó el juez y dijo, pues no habiendo causa para
inhabilitar a esta persona como causaviente, pues hereda. ¿Y qué es lo que dice Dworkin? Pero se os ha ido la olla, se os ha ido completamente la cabeza. A ver, en el derecho hay algunas normas que no hace falta que el legislador las ponga. Hay normas que ya están ahí. Una teoría que es naturalista. No, no tiene por qué. Hay. No es que sean exactamente normas naturales. Son, vamos a decir, por el momento, normas implícitas. Normas que no ha expresado o que no hace falta que exprese el legislador. ¿Significa esto que es justnaturalista? Mirad, Dworkin era un filósofo del derecho muy interesado en el derecho, en la política y en la moral. Y dado que Michael insiste, ¿os acordáis del tema 1? ¿Qué es el objetivismo moral y qué es el objetivismo constructivista? El objetivismo moral es la tesis según la cual hay cosas que están bien y que están mal moralmente. Hay valores que no dependen de nuestras preferencias, o al menos no de nuestras preferencias individuales. ¿Cómo sé cuáles son estos valores? ¿Cómo sé cuál es esta moralidad correcta? La idea del constructivismo hacía referencia muy a la John Rawls, libro de prácticas, a la John Rawls, diciendo que hay un diálogo ideal entre una serie de sujetos en una posición ideal. ¿Sí? La del velo de la ignorancia. Este autor es un cognitivista, claramente. ¿Sí? Perdón, un objetivista en materia moral. Te dice, es que mira, tal y como entendemos nosotros la práctica del derecho, la decisión de que el señor Palmer herede no es que sea vomitiva moralmente, que también, es que es vomitiva jurídicamente. El hecho de que haya habido unos tipos que hayan sido proxenetas, que hayan abusado de menores y que no pisen la cárcel por dilación del proceso, es algo que jurídica, no es que solo moralmente nos haga potar, es que también jurídicamente nos hace potar. ¿Hace falta que lo diga el legislador? Pero si es que esto es el sentido común jurídico, dice Dworkin. Pero ojo, no es la única forma en la que Dworkin reconstruye los principios. De hecho, lo que nos vamos a encontrar es que Dworkin nos dice cosas contradictorias, no, pero no cosas coherentes, porque nos da tres nociones de principio que no coinciden. ¿Sí? Así que la primera es como norma implícita, los principios como normas implícitas. La segunda los principios como triunfos. ¿Qué quiere decir esto como triunfo? A ver, juegos de cartas. En todo juego de cartas hay una carta que vence a todas, ¿vale? Bueno, no en todo juego de cartas, pero sí. En brisca, en tute, en muchos juegos de cartas, ¿sí? Esta es idea así pilla tutto. Esta es la idea. Una carta que te permite barrer con todo. Y dices, ¿cómo que barrer con todo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de una norma que si tú alegas el resto de consideraciones se van técnicamente a la mierda? Igual, ¿no? Más profundo, más adentro, más para abajo. ¿De la vida? Si dices dignidad humana, manos arriba, porque ese cede a libertad, a igualdad, incluso a la vida. Porque si dices dignidad humana, todo el mundo levanta las manos y dice...
Si esto viola la dignidad humana, no lo podemos permitir. Si tú alegas dignidad humana, vences al resto de argumentos jurídicos. Lo mismo pasa con interés superior del menor. Como algo sea el interés superior del menor, el resto de consideraciones quedan desplazadas, o al menos eso parece. Libertad, claro que también, sí. Igualdad, también. Vida, también, sí. Lo que pasa es que dentro de los principios parece que hay algunos más fundamentales que otros. La mayoría, no tanto Dworkin, pero la mayoría de autores sostienen que si hay que buscar uno fundamental, es dignidad humana. Que ese, ¿cómo decir? Si alegas dignidad, que se ha violado tu dignidad humana, todo lo demás cede. Veo que te hace gracia, ¿no te gusta lo de la dignidad humana? No, porque me voy a casos como, por ejemplo, El Salvador, y ahí intentan alegarlo, pero Bueno. no tiene mucho tampoco sentido moral. Lo que pasa es que también podemos tener sistemas indecentes, sistemas jurídicos indecentes. Dworkin está pensando en sistemas jurídicos decentes. Y ojo. Ese contaría más como decente que lo demás. ¿Cómo? Ese contaría bastante decente, porque al final de cuentas... ¿El de El Salvador? Ha conseguido su objetivo. Digo, por lo menos en criminalidad. A ver, ¿cómo te explico esto, Paco? Digo, o sea, se intenta decir como un principio fundamental. La dignidad de uno frente a otro. Claro. La dignidad de uno. Exacto. A ver, ¿se violaban antes los derechos fundamentales en El Salvador? No cabe ninguna duda. Claramente, las maras, también se podría decir lo mismo en el México del narco. ¿Se está violando actualmente los derechos humanos en El Salvador? A ver, si lo que vamos es saber los protocolos internacionales sobre presos, pues la imagen de Bukele no aparece. O aparece tachada, o con una diana, dice, puto loco al lado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso son los privados y en el otro es el Estado. Cuando el Estado se pone a violar derechos fundamentales de manera sistemática, yo os aconsejo coger papel higiénico. Porque se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. ¿Sí? Es una mierda vivir en una sociedad donde haya bandas como las maras, o sea, no tiene nombre, guerrilla en Colombia, narcoguerrilla, todo eso es muy jodido. Pero cuando todo el aparato del Estado se pone al servicio de cazar gente sin respetar sus derechos humanos, prepararos. Prepararos porque puede haber una gran violencia por parte de las maras, del narco, de lo que queráis. Pero no hay máquina mejor engrasada que la del Estado, ¿eh? O sea, como el Estado... De hecho, por ejemplo, en México, cuando se ha intentado acabar con el narco, Peña Nieto, el presidente anterior, tuvo la feliz idea de decir, esto se soluciona con el ejército. ¿Sabéis lo que pasó? Violaciones masivas de derechos humanos. Con la máquina estatal del ejército, que claro, esa no falla. Claro, yo creo que de momento en El Salvador está justificado. Tú dirías que está justificado. Ese es el problema. O sea, cuando chocan dignidades humanas, pues pruébale. Espera que llegamos. Esperar. Creo que mucha gente que en el mundo de El Salvador defiende realmente el hecho de que obviamente hay gente que es furia humana y que lo malo que les pase no da igual. El hecho de que haya un aparato estatal con ese poder y esas injerencias y con esa vocación dictatorial. Perdón, hay algunos a los que no nos parece bien hacinar presos en las cárceles. Somos un poco... hoy en día somos una minoría absoluta, pero sí, hay algunos decimos que no se debe tratar a los presos del mismo modo que ellos tratarían a gente que tienen secuestrada, esas cosas. España tiene una bonita tradición, ahora no me acuerdo de cómo se llamaba la ministra de Justicia durante la República, que se dedicó a reformar el sistema penitenciario español, que daba un sustito de cojones, con perdón. Pero cuidado que jugar con la dignidad de los presos trae problemillas. Mirad,
Si nosotros, y aquí viene la tercera concepción de los principios de Dworkin, si nosotros usamos el aparato estatal de represión, si usamos toda la fuerza del Estado, tenemos que tener una buena justificación para hacerlo. Si nosotros perseguimos penalmente a la gente, la arrestamos, la metemos en un calabozo o la metemos en un calabozo de por vida, tiene que ser... ¡Ay, joder, qué susto me he dado! Salud. Salud. Tiene que ser porque nuestra práctica de juzgar gente, meterla en la cárcel, sea moralmente decente. ¿Sí? Para que toda esta práctica jurídica de juzgar gente, apresar gente, meterla en el trullo y tirar la llave esté justificada, tenemos que regirnos por una serie de principios que muestren la práctica como una práctica moralmente decente. Si no, tenemos un problema. Y dice Dworkin, ese conjunto de valores que muestran a la práctica como moralmente decente, esos son los principios. Los que justifican nuestra práctica jurídica. Por ejemplo, pues alguien podría decir, non bis in idem, prohibición de no leyes penales en blanco, no principio de taxatividad penal, principio de no retroactividad penal. Porque claro, si nosotros jugamos a castigar sin esto, nuestra práctica, si nosotros admitimos castigar a gente de manera retroactiva o con leyes penales en blanco, decimos, esto es indecente. No es admisible moralmente. Es que si nos sentásemos en un diálogo ideal, en una posición ideal, nadie podría decir, esto es decente. Piénsense, imagínense en un diálogo ideal de estos a la Rawls. Imagínense que ustedes no saben si son ricos o pobres. No saben si van a delinquir o no. Porque a lo mejor vienen de una familia en el que la delincuencia es algo habitual. Se sabe que si procedes, no digo que sea una causa suficiente o una causa necesaria, pero se sabe que si vienes de determinados extractos sociales, es más fácil que termines delinquiendo. Si has nacido y crecido en el barrio que está por allí, en la fama, es más probable que termines en la cárcel. A los hechos me remito. Vale, pues ahora imaginad que tenéis un 10% de posibilidades de haber nacido allí enfrente. La pregunta es, sabiendo esto, ¿estamos dispuestos a aceptar cárceles como las de Bukele? Te puede tocar, ¿eh? Cuidado que te puede tocar. Te dice, una práctica moral no va a permitir que tengamos cárceles en las que se humilla a las personas de manera constante o que estén los presos hacinados. Por eso nuestro derecho penitenciario se rige por una serie de principios que son los que muestran la práctica de la pena como algo decente. Yo no digo que tengan que ser unos y no otros. Lo que os digo es que Dworkin considera que eso son también principios. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos tres concepciones diferentes de los principios, tres ideas diferentes de principios. ¿Son compatibles? A ver, compatibles sí. ¿Puede ser que nos encontremos una norma que sea implícita, un triunfo, y que justifique nuestra práctica? Sí, esto es posible. Por ejemplo, ¿cuál queréis? Dignidad humana, si no estuviese positivizado. Es un triunfo, justifica nuestra práctica. Claro, si nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que no trata a las personas con dignidad, pues decimos, ahí falla algo. ¿Sí? El punto es que lo mismo que estas tres características pueden darse simultáneamente,
también pueden no darse simultáneamente. ¿Hay alguna norma que no sea implícita y que sí funcione como triunfo? De igualdad. Por ejemplo, el principio de igualdad no es implícita y funciona como triunfo, o el principio de interés superior del menor, que está positivizado en 200.000 sitios, ¿sí? ¿Es posible que haya una norma que no funcione como triunfo y aún así justifique nuestra práctica jurídica? No triunfo justifica la práctica. Os he contado cómo saber si una sustancia está prohibida, si es droga o no. ¿Cómo? De explicarte. Dijiste que antes estaba referido que... No, antes eran los propios estados los que iban diciendo esto es droga, esto es droga, esto es droga, hasta que se dieron cuenta de decir, bueno, obviamente el narco funciona mucho más rápido que nuestra capacidad legislativa, esto hay que cambiarlo. Y se cambió a nivel al menos europeo. Y claro, a nivel europeo lo que tenemos es un órgano que se dedica a ir actualizando la lista de sustancias prohibidas. ¿Y el principio de legalidad penal? Porque si te van a meter en la cárcel por una sustancia que ha decidido un pollo en Bruselas, que nada tiene que ver con el Parlamento español, ¿dónde está el principio de legalidad penal? El sacrosanto principio de legalidad penal. Bueno, el principio de legalidad penal justifica nuestra práctica, sí. ¿Cede en algunos casos? Chipi. Así que hay cosas, vamos a encontrarnos normas que son principios en el sentido A, principios en el sentido B y principios en el sentido C. Y algunos que coinciden, el B con el C o el A con el C, ¿sí? O el A con el B. Esas son las tres combinaciones posibles. Pero Dworkin, en este sentido, era un gran malabarista, por no decir otra cosa. Era un gran tramposo, en realidad. ¿Sí? Te abrumaba con ideas y te decía que los principios eran todo esto. Pero decías, uy, ¿cuál de las tres cosas? Porque estas tres cosas no coinciden. Y te decía, no, en realidad son lo mismo. No, cabroncete, que no son lo mismo. No son lo mismo. Mirad, tras Dworkin, la persona que mayor importancia le ha dado dentro de su teoría a los principios jurídicos es un jurista alemán, todavía vivo, de hecho ha cumplido 80 años hace poco, llamado Robert Alexy. Alexy, desde luego, ha leído a Dworkin del derecho y del revés, pero las raíces de sus ideas no están ahí, están en doctrina alemana, ¿vale? Doctrina constitucional alemana. ¿Y qué es lo que tiene en mente Dworkin? Mirad, lo que tiene en mente Dworkin es que hay ciertas normas que parecen de cumplimiento gradual. ¿En qué sentido? A ver, cuando el legislador español dice todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, ¿yo puedo cumplir con esta norma en mayor o menor medida? Sí, con políticas. Vale. Si esto es así, entonces tenemos una serie de normas que Alexy llama principios que se caracterizan por el cumplimiento gradual. Mientras que las reglas serían normas de cumplimiento todo o nada. Norma, prohibido fumar. ¿Puedo cumplir más o menos esta norma? Pues a ver, o me enciendo un pitillo y me la salto, o no me lo enciendo. No es que pueda violar un poquito la norma, o la violo o no la violo.
pero no la puedo violar a medias. ¿Sí? Son normas que o cumplo o no cumplo. Te dice Dworkin, Alexi, perdón, los principios no funcionan así. Los principios funcionan con mayor o menor grado de cumplimiento. Pero ¿cuáles son los principios en los que está pensando Alexi? Claro, desde luego lo vemos muy claro en el derecho a la vivienda, derecho al empleo, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad física. Hostias. A ver, ¿derecho a la integridad física? ¿Podemos cumplir solo gradualmente la integridad física? Te puedo pegar, pero poco. Tipicchio, soltanto un po'. Esto suena un poco raro. Alexi a lo que se está refiriendo con principios es, ojo, a todos los derechos llamados fundamentales. Te dice, claro, es que los derechos fundamentales, ¿sabéis qué es lo que les pasan? Que chocan entre sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y esto nos va a salir a partir de ahora ad vomitum. Hay que recordar la metáfora de la balanza como metáfora de la justicia y balancear, ponderar. En los casos en los que tengamos varios principios jurídicos en juego que chocan entre sí, lo que vamos a tener que hacer es ponderar cada uno de ellos, meterlos en la balanza y determinar cuáles pesan más, cuáles son más importantes. Y ahí es cuando se inventan el derecho. Y ahí es cuando se inventan el derecho. Bueno, ahí se inventan un poco el derecho. Pero lo vemos en un ratito. Eso. Vamos a ver. Esto puso un poco nerviosos, vamos a decirlo así, a algunos teóricos de la política, a algunos filósofos políticos. Más que teóricos de la política, filósofos políticos. En concreto a un tipo, ¿os suena de algo Jürgen Habermas? No. Mirad, Jürgen Habermas es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Amigo íntimo de Robert Alexi. Perdón que cierro. Que le dijo, a ver, mirad, es que el liberalismo político, como ideología, como filosofía de la justicia, el liberalismo político se caracteriza no por el libre mercado. Esto es una soberana gilipollez que se han inventado después. No digo que esté mal, sino que esta sea la tesis clave del liberalismo. La tesis clave del liberalismo no es la tesis del libre mercado. La tesis del liberalismo clásico, el núcleo duro del liberalismo es: el Estado tiene vedada la intervención en determinados ámbitos. ¿Cuáles sean? Ya es otra cosa. Puede que sea el mercado, sí, pero no es que sea necesariamente el mercado. Lo que te dice el liberalismo, un segundo, es que hay ciertos ámbitos, tu iglesia, tu cama, tu ideología, donde el Estado no puede meter las narices. Un filósofo del derecho argentino lo llamó muy eficazmente el coto vedado. ¿Qué es el coto vedado? El coto vedado es un ámbito
en el que el Estado no puede meter las narices. O sea, el Estado te puede decir qué tienes que creer, si tienes que, follar así o asado. El Estado no te puede decir con quién tienes que follar, con perdón. Forma parte de nuestros derechos fundamentales. Y lo mismo que esto, no te puede decir, oiga, que es que usted no puede publicar esa opinión porque no nos gusta. Dices, no, caca. El contenido mínimo del liberalismo es el Estado debe tener algún límite. Y esta, si os fijáis, es una tesis jodidamente difícil de rechazar, ¿eh? La alternativa al liberalismo no es ni el socialismo ni el comunismo, es el totalitarismo. Claro, el totalitarismo es intervención total y el liberalismo es intervención no total. Hay ciertas esferas que están reservadas a los privados, ¿sí? A los sujetos, a los individuos. Dime, Michael. El liberalismo, no, o sea, por no haberlo escuchado en alguna conferencia de liberalismo, que era el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. De proyecto de vida del prójimo. No. Que decía que se concibió así. Esto es una idea posterior que se puede derivar, aunque no lógicamente. Porque uno puede decir que, claro, si hay ciertas esferas que quedan reservadas a las personas y que no están dentro del Estado, entonces esto implica el respeto irrestricto a cualquier plan de vida. ¿Sí? Hasta que te llegan ciertos liberales y te dicen, no, el proyecto de vida nazi no es un proyecto de vida que debamos respetar, es un proyecto de vida que debemos, según los liberales, aplastar. ¿Sí? No toleramos al intolerante, no toleramos al que quiere aniquilar la sociedad. Que también se puede derivar esta tesis a partir del liberalismo y tenemos que decir todo plan de vida es igualmente valioso. Sí, pero no es una tesis estrictamente vinculada con el liberalismo político. El liberalismo político lo único que te dice, lo único es el Estado debe tener límites. El resto son derivaciones posteriores y generan diferentes familias de liberalismo. Pero el mínimo común denominador del liberalismo tiene que haber respeto en determinados ámbitos a la autonomía de los sujetos. Si no, no es liberal, no es una ideología liberal, ¿vale? Repito, esto puede ser que tenga que ver con el mercado, con lo que queráis, con cualquier ámbito, la sexualidad. Eso es parte de la gran discusión, dónde puede entrar y dónde no puede entrar el Estado. Pero la tesis mínima tiene que haber límites, o hay límites, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo Alexis? Alexis se está cargando la tesis mínima del liberalismo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que al ser los principios normas de cumplimiento gradual, hay ciertas cosas en las que el Estado va a poder entrar un poquito. ¿Podemos entrar un poquito? Mirad, os lo cuento como me lo contaron a mí en la carrera. A mí esto me lo contó mi profe de Derecho Administrativo 3, del último administrativo. ¿Qué nos contó este profe? Nos puso un caso real. No recuerdo, creo que era Vigo. Era el caso de una huelga del metal en Vigo, ¿vale? Las huelgas del metal, para los que no lo sepáis, en España son huelgas duras. Quiere decir violentas. Cuando los del metal se ponen en huelga, se queman muchas cosas, se lanzan muchas cosas, entre ellas, como son del metal, bolas de acero lanzadas con tirachinas. Que si eso te da en la cabeza, pasa así. ¿Sí? Tus sesos van por el medio y chao bacalao. ¿Sí? Son huelgas muy duras. Pues en una huelga de estas, llegó la Policía Nacional y dijo, os voy a dar 3 avisos. Si al tercero no os disolvéis, cargo. Y cargo con todo. ¿Sí? Primer aviso, no se disolvieron. Segundo aviso, no se disolvieron. Tercer aviso, no se disolvieron. Y lo primero que empezaron a volar fueron pelotas de goma. Cuidado, las pelotas de goma no son balines de acero, pero ya os digo que como te dé una pelota de goma en la cara, no, te puede matar.
Lo que pasó en este caso es que le dieron a un manifestante en un ojo y perdió el globo ocular. Cuidado con las pelotitas de goma que las carga el diablo. Le dieron un pelotazo y perdió el ojo. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, se lo llevaron al hospital inmediatamente, sangrando ahí como... le atendieron, pero lo interesante, lo sabroso, fue lo que pasó después. Y es que unos cuantos días después le llega la factura del hospital público diciendo, págueme. Dices, hostias, ¿cómo que págueme? Me sacan un ojo y encima tengo que pagar. Y dijo la Administración de la Seguridad Social, bueno, usted se expuso a un riesgo indebido porque la manifestación o la policía les dio 3 avisos y les dijo que tenían que marcharse. Además, habían cortado los accesos por carretera y la ciudad estaba empezando a desabastecerse de alimentos. ¿Y qué es lo que me contó mi profe de Derecho Administrativo? Me dijo, aquí es que tenemos varios valores en juego. Tenemos el valor del orden público, el valor de que haya acceso a alimentos, tenemos el valor de la paz social y por el otro tenemos el valor de la integridad física, de la libertad de manifestación. Y nos contó, si tú los pesas, lo que tiene más importancia es la conservación del orden público, que haya alimentos y todo lo que queráis ponerle. A mí esto me extrañó un poco. Yo dije, coño, a partir de ahora la integridad física es algo que dependiendo de las circunstancias puede ceder. Yo levanté la mano muy ingenuamente y le dije, perdón, ¿me está diciendo que la integridad física es un derecho en el que puede intervenir el Estado y que pueden molerte a palos jurídicamente? O sea, justificadamente. Me dijo, sí, sí. Y dije, creo que tenemos un problema con el liberalismo. El liberalismo te va a decir, no, mira, es que tienes derecho de libre manifestación, arrancarle ojos a las personas, mal, caca. Eso tiende a violar la integridad física de las personas. Alexi lo que te dice es, a ver, no es que todas las veces en este caso tenga que ceder la integridad física, pero lo que hay que tener claro es que hay diferentes valores, principios en juego que se aplican gradualmente y que dependiendo de las circunstancias particulares del caso, cederá uno y prevalecerá el otro. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hora es? Y 3, perdón. Hacemos una pausa y os cuento Atienza y Ruiz Manero, que es la tercera caracterización de los principios que vamos a ver. Venga, proseguimos y nos vamos a la caracterización de Atienza y Ruiz Manero de los principios y reglas, que es crítica tanto con la reconstrucción de Dworkin como con la reconstrucción de Alexi. ¿Sí? De hecho, es un replanteamiento de las ideas de ambos autores, de Dworkin y Alexi, lo que hacen Atienza y Ruiz Manero. Atienza y Ruiz Manero son dos autores de aquí al lado, de la Universidad de Alicante, ¿vale? Ya los dos jubilados, pero sí. ¿Qué es lo que sostienen Atienza y Ruiz Manero, que son los principios y qué son las reglas? Vamos a empezar por la caracterización que hacen las reglas, que hacen de las reglas. ¿Qué serían las reglas para estos dos autores? Mirad, las reglas se caracterizarían por ser normas de condicional cerrado. Y ahora explicaremos qué significa esto. Pongamos
Un ejemplo tontorrón. Tenemos la norma... Venga, sí. Si matas, vas 15 años a la cárcel. ¿Vale? Esto tiene la estructura que ya sabemos. Si P, entonces Q. ¿Vale? Bueno. Pongamos que Michael mata... Recuérdame tu nombre, por fin. Paulina. Paulina. Michael mata a Paulina. Y decíamos... Esto lo tenemos claro, Michael ha matado a Paulina. Y decimos, ya, pero es que Michael quería mucho a Paulina. Michael le había regalado rosas a Paulina. Michael es alto, Michael es bajito, Michael tiene los ojos azules, tiene los ojos marrones, tiene... ¿So what? ¿Qué más me dan este tipo de cosas? A ver, si lo que tenemos es una regla, ¿qué es lo importante? Si matas, ¿han matado? Sí. El resto de consideraciones son irrelevantes. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. Cualquier cosa que tú me digas, no es que juega al fútbol de extremo derecho en... Me la suda, me da exactamente igual. El resto de consideraciones pasan a ser irrelevantes. Y por eso decimos que si algo es una regla, la ocurrencia o que se dé el supuesto de hecho es condición suficiente para que se siga el qué, la consecuencia jurídica. Claro, si yo digo que quien mate 15 años de cárcel, si mata es condición suficiente para la consecuencia 15 añitos en una prisión de Bukele, que veo que os ha gustado las de Bukele. ¿Sí? El resto de consideraciones son irrelevantes. A ver, puede que el legislador ponga, no, mira, es que si hay una relación afectiva, atenuante o agravante, lo que sea. Pero el punto es, ¿está previsto en la norma? Si no está previsto en la norma, ¡pum!, irrelevante. Entonces se permite excepciones, pero arregladas. Claro, puedes poner todas las excepciones, puedes introducir todos los matices que quieras, pero ¿aparecen en la regla? Si aparecen en la regla, bien, las tengo en cuenta. Si no aparecen en la regla, dan exactamente igual. Por eso he puesto el de ojos claros, ojos marrones. Da igual, cualquier cosa que no aparezca en la ley, te puedes olvidar de ella. ¿Qué serán entonces, en cambio, los principios? Pues mirar, si hemos dicho que las reglas son normas de condicional cerrado, lo que vamos a sostener es que los principios son normas de condicional abierto. ¿Y qué quiere decir que sean de condicional abierto? Pues que el supuesto de hecho no es condición suficiente, sino que únicamente el supuesto de hecho es condición necesaria para que se dé la consecuencia. A ver, ¿cómo podría ser esto posible?
¿Alguien lee el artículo 14 de la Constitución? No era una pregunta retórica, era una solicitud. Alguien que lea, por favor, el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nacimiento, repite, desde ahí. Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Si establezco, como existe, un programa de becas para ingenierías solo dirigidos a mujeres, ¿estoy violando el principio de igualdad? Dice la política no, porque es discriminación positiva. No sé si puede ser pero... No os da igual lo que diga la política. Lo que queremos saber, que sí viola el principio de igualdad o que no, que sí lo viola. ¿Por qué, Anás? Uy, me acuerdo del nombre. ¡Yujú! Es una discriminación por razón de sexo. Claro, está estableciendo una diferencia, porque el hecho de que exista cualquier tipo de diferencia consideramos que supone una violación del principio de igualdad y por tanto una discriminación. Cualquier diferencia. Las pruebas físicas en la posición. Dilo alto, José. Bueno, las pruebas físicas en las posiciones. Hay unas pruebas para mujeres y otras para hombres. Unas marcas que tiene que conseguir un hombre y unas marcas que tiene que conseguir otro. Que acceden a un puesto de igualdad de condiciones. Pero el acceso, el camino no es el mismo. Discriminación. Porque es lo mismo. Pero si hay una finalidad específica que solo aplica para ejemplo, como lo es la maternidad, o sea, lo que es una madre soltera. Pero discriminación, al fin de cuentas. Sigue siendo discriminación. No, nos discrimináis todo el tiempo a los pobres hombres. Pobres hombres, nosotros. La ley de la violencia de género. ¿Podéis volver a repetir el artículo 14? Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Has dicho discriminación alguna? ¿Seguro que establecer pruebas diferenciadas a nivel físico para entrar en la policía constituye una discriminación? ¿Seguro que cuando lo que tenemos es un bajísimo número de mujeres estudiantes en las ingenierías, seguro que es una discriminación poner becas solo para mujeres? ¿Es una estrategia para qué? ¿Sabes para qué? Para que la soliciten menos personas. Para que te cambies de sexo y solicites. Sí, es que lo de cambiar de sexo es algo que uno hace todas las mañanas. Yo, vamos, es una cosa... ¿No? Y yo no diría que nadie se cambie de sexo para entrar en unas oposiciones. No creo que haya personas transgénero que lo hagan simplemente para tener mejores... Suena un poco raro. Suena un poco raro. Pero tal vez será que hay ciertas profesiones que están masculinizadas y ciertas profesiones que están feminizadas. ¿En qué sentido? En que tal vez, a lo mejor, se nos hace raro ver a una ingeniera civil de obra y que cuando va a la obra
los tíos dicen, ¿y esta qué coño sabrá? Lo mismo con las ingenieras agrónomas. Ojito con el ámbito de los informáticos. Porque, ojo, que no sé si sabéis, en ámbitos de programación o en ámbitos simplemente de videojuegos, como seas una gamer, te van a llamar puta, zorra, asquerosa, todo este tipo de cosas. Por ser mujer. Ya, es que lo hacemos para luchar contra los estereotipos, precisamente. Pues deberían de poner becas, ay, perdón. No, que en ese sentido deberían de poner becas en las facultades de enfermería, becas para hombres. No te digo que no, Buena idea. no te digo que no. De hecho, estoy bastante de acuerdo. Pero no tiene sentido, ellos siguen teniendo la misma oportunidad de entrar, pero si no les gusta, no les gusta. Claro, No, si no es que no les gusta, lo que no les gusta es el acoso. Lo que no les gusta es que le digan, tú no pintas aquí nada. En cuanto hay carreras que se cogen porque no le apetece a la niña, pero no le llama la atención. Qué casualidad que han sido históricamente las mismas, no hay cambios de moda. Que hoy en día una mujer que tenga pensado meterse en una ingeniería piense que luego va a sufrir un acoso. Dudo mucho que se le pase por la cabeza. O sea, yo no creo que algo que... Hay grandes ingenieras, ¿eh? Sí. A lo Ingeniera mejor del alguna lo submarino piensa, pero- S-81 de Navantia es una mujer. ¿Por qué el hecho de tener una beca minimiza la cosa? No es que minimice el acoso, es que si hay más mujeres, se termina naturalizando que haya ingenieras mujeres, con lo cual el riesgo de que sean discriminadas, de que se digan, tú no eres buena en tu profesión por ser mujer, disminuye. Pasa lo mismo en la universidad. Antes no había profesoras. ¿Hoy en día os parece raro tener una profesora? No. ¿Por qué? Porque hay mogollón de profesoras. ¿Pasa lo mismo en ingeniería informática, en ingeniería de caminos, en obra civil? Pues no. Pero que te parezca raro significa que estás discriminando. No, si no es que el hecho de que te parezca raro, algo que ves raro por la calle, no significa que lo discrimines. Pero es que da la casualidad de que sí lo discriminas, además. Yo creo que sería forzar algo que... No sé, si no quieren estudiar eso, no tienen que... No, si no le vamos a obligar a pedirle la beca, ¿eh? No. Habrá chicas que a lo mejor digan, pues mira, aquí tengo más facilidad. Bueno, si es que esto es lo que queremos, que haya más ingenieras. ¿Por qué? A ver. Qué feo va a ser hacer esta pregunta. ¿Cuántas de vosotras os habéis sentido alguna vez en una situación de acoso sexual? Algo que tenga que ver con... No hace falta que respondáis, por supuesto. Ya os digo que el porcentaje de mujeres que afirman haber tenido algún problema de discriminación por razón de su sexo, si ves, lo que dicen es joder. Joder. Así que igual no somos tan sanos como sociedad como nos pensamos. Pero mirar, uno podría seguir discutiendo, de hecho, no es que lo que esté diciendo yo sea lo justo o lo correcto, simplemente estoy haciendo un ejercicio en el que vosotros estáis diciendo que eso es discriminación y otras personas están diciendo que no es discriminación, que es la aplicación real del principio de igualdad, que la igualdad, dar cumplimiento al principio de igualdad significa sacar becas, sacar listas cremallera en las que haya, en cada lista electoral haya un hombre y una mujer contra peotis. Eso es igualdad. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque estas normas, estos principios, nos interpelan. No basta con mirar, ¿ha habido una distinción por razón de sexo, religión? ¿Ha habido? Sí, la ha habido, pero esto no significa que la consecuencia, violación del principio de igualdad, se siga. Aquí lo que hay que hacer es ofrecer razones ulteriores. Aquí hay que justificar, hay que argumentar y hay que decir, no, mira, es que eso sí viola
la igualdad, eso no viola la igualdad. Pero aquí no hay cosas como, oh, se dio el supuesto de hecho, desapareció el problema. No, se dio el supuesto de hecho, es condición necesaria para que haya una violación del principio de igualdad. Pero no significa que siempre que haya una distinción hay violación del principio de igualdad. ¿Violan las agencias de modelos el principio de igualdad al discriminar a hombres y a mujeres por razón de su aspecto físico? No, joder, aquí dicen que sí. ¿Hay trato diferenciador? ¿Hay trato diferenciado? Tú feo, no. ¿Cómo? Los modelos han cambiado de antes a ahora. Muchos modelos Puede ser personas con un físico bastante peculiar. Muchas veces. A ver, Y depende de la rama. y depende de la rama del modelaje. Pero feo, lo que se dicen, feo, 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 feo. Que digas, ¡ay Dios, qué susto! Asusta el miedo. Ese no. Claro, ese no. ¿Es un trato diferenciado? ¿Significa esto que sea discriminatorio? Yo creo que no. Pero claro, si esto es así, de cualquier trato diferenciado no podemos concluir que hay discriminación. Hay que ofrecer razones ulteriores. Hay que ofrecer razones ulteriores. Ojo, esta es la distinción entre reglas y principios. Dicen estos dos autores. El problema de Dworkin y especialmente de Alexi es que ha cogido la parte por el todo. Es decir, ha pensado que los únicos principios que existen son las normas de cumplimiento gradual. Y te dicen Atienza y Ruiz Manero, tenemos al menos dos tipos de principios. Te dice, mira, tenemos lo que llaman principios en sentido estricto y, bueno, y mandatos de optimización, también llamadas directrices. Pero para entender la diferencia entre estos dos tipos de principios, tenemos que recurrir a una distinción clásica en teoría de las normas que distingue entre normas de acción y normas de fin. ¿Vale? Mirar, a mí me gusta que esté la puerta de clase abierta, ¿vale? Puedo decir, el aula, la puerta del aula debe permanecer abierta, debe quedar abierta. O te puedo decir, abrid la puerta. Uy, parece que he hecho dos cosas ligeramente diferentes. Una cosa es decirte que cierres la puerta o que cerréis la puerta, que es una acción. Lo que te estoy diciendo es que tienes que llevar a cabo un comportamiento. El comportamiento, no fumar, cerrar la puerta, lo que queráis. Pero esto es una cosa y otra muy diferente, es decir, que la puerta ha de permanecer cerrada o ha de permanecer abierta. En uno señalo una acción, en el otro señalo un fin o un estado de cosas. ¿Qué es un estado de cosas? Un estado de cosas es una determinada configuración del mundo, una forma en la que el mundo puede estar. ¿Sí? Por ejemplo, salud, derecho a la salud. Que todas las personas vean atendidas sus problemas de salud. ¿No? Esto es una acción. Es más bien un objetivo, un fin, un estado de cosas. Porque, vamos a ver,
Si yo te digo que todos los españoles tienen derecho a la salud, claro, esto parece que es una norma que me indica un estado de cosas ideal en el que todas las problemas de salud de todos los españoles son atendidos en tiempo y forma, así como un reloj, que se puede alcanzar primero gradualmente, en mayor o menor medida. Claro, podemos tener un sistema público de salud engrasado de manera tal que toses y te está viendo uno de pulmonar, o podemos tener un servicio público de salud que atienda a los pobres. Parece que son dos formas de... Claro, en este sentido, las directrices o mandatos de optimización serían normas de cumplimiento gradual, pero aquí viene la interesante, en los que el aplicador, el intérprete, la autoridad, debe elegir los medios adecuados para alcanzar ese fin. Por ejemplo, pongamos una cosa que creo que no os importará mucho: derecho a la vivienda. Con derecho a la vivienda, claro, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. ¿Y cómo lo hago? Claro, ahí el constituyente le pasa la pelota al legislador, o la patata caliente más bien. Empresas públicas, casas públicas, casas de vivienda de propiedad pública, con alquileres baratos. Cedemos terreno a los constructores privados y que vendan a precio de mercado. Damos bonos a los inquilinos para que puedan pagar el alquiler. ¿Qué hacemos? Te dicen, Atienza y Ruiz Manero, mandatos de optimización o directrices le entregan al intérprete, al aplicador, la decisión respecto de cuáles son los medios idóneos para alcanzar esos fines. No es que tú puedas decidir que te saltas el principio y que lo ignoras y dices, vivienda digna, me lo paso por el arco del triunfo. Eso no lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es algo, mucho o poco, más incisivo o menos incisivo, pero no puedes no hacer nada. Tienes que elegir un medio, el que tú consideres idóneo, porque tienes que garantizarle una vivienda digna. ¿Que esto se soluciona dando más posibilidades al mercado? Bueno, dando menos posibilidades al mercado, también bueno, lo dejo en tus manos. ¿Sí? Sin embargo, los principios en sentido estricto son normas de acción. ¿Qué pasa si hay una norma que viola el principio de igualdad? Si hay una norma que viola el principio de igualdad, esa norma debe ser eliminada. ¿Sí? Debe ser derogada, expulsada del ordenamiento. ¿Qué pasa si hay una norma que va contra la dignidad humana? Chao Pascual. Y así sucesivamente. ¿Sí? Te dicen Atienza y Ruiz Manero, claro, es que esto sí nos sirve para dar cuenta mejor de los diferentes tipos de principios, porque no todas son normas de cumplimiento gradual. De hecho, considerar los derechos fundamentales, libertad, integridad física, como mandatos de optimización, como normas de cumplimiento gradual, dices, esto suena un poco raro, esto suena a la hostia de raro. Claro, suena muy bien para los principios de la política social. Claro, principios, efectivamente. Pero nos suena también para los derechos fundamentales. Para los derechos fundamentales lo que tenemos es que son principios en sentido estricto. Podemos discutir si algo viola la libertad o no, o si algo viola la dignidad humana, pero si hemos llegado a la conclusión, como o con el de igualdad, de que algo viola la dignidad humana, la igualdad, la libertad, lo que queráis, ahí no hay que decidir nada más. Ahí se actúa. Ahí se elimina la medida, se revierte a la situación anterior, lo que queráis, pero derechitos. ¿Sí? Así que tenemos para Atienza y Ruiz Manero la diferencia entre principios y reglas condicional abierto, condicional cerrado,
los principios condicional abierto, pero dentro de los principios tenemos que distinguir entre principios en sentido estricto y directrices o mandatos de optimización. La diferencia en unos, los principios en sentido estricto son normas de acción, los segundos son normas de fin. Uno va a ser cumplimiento todo o nada, los otros cumplimiento gradual. ¿Vale? ¿Qué hora tenemos? Menos 20. Menos 20. Uy, sí, vamos hasta bien. ¿Dudas sobre esto? Igual hasta nos vamos un poquito antes. Ay, que se me olvida una cosa. Sí, por eso no íbamos tan bien. Mirar. Si voy a ser malo. Si tú le dices a la mayoría de profesores de esta facultad principios jurídicos, si se empiezan a poner así como mal cuerpito, hay algo como que en el estómago. ¿Por qué? Excepto los principios del derecho penal y los principios del derecho administrativo sancionador. El resto, si yo empiezo a hablar de interés superior del menor o de dignidad humana, ya Michael lo ha hecho. Dices, ya, pero ¿la dignidad humana de quién? La gente se empieza a poner nerviosa. ¿Por qué se empieza a poner nerviosa? La gente se empieza a poner nerviosa porque se supone que los principios nos iban a servir, como decía Dworkin, para eliminar la discrecionalidad. Recuerdo, Dworkin decía, discrecionalidad. Dworkin decía, ojo, no puedo ver el derecho como si estuviese solo compuesto por reglas, porque claro, si el derecho está solo compuesto por reglas, si las reglas no prevén solución, entonces el juez puede decidir lo que quiera en el caso Riggs versus Palmer y que herede el que mató al causaviente. Te dice, en estos casos que no hay norma, rigen una serie de principios que son normas que están ahí detrás, que sirven para justificar o para decidir los casos dudosos o los casos aberrantes. Pero igual es que tiene también razón Alexi. Y nuestros principios chocan. Y si chocan, ¿cómo decido? Bueno, según Alexi, según la ponderación, saber cuál de los dos tiene mayor peso. ¿Y cómo sé cuál de los dos tiene mayor peso? Y por mucho que les preguntes a estos autores, les preguntas, ¿hay algún método que nos permita saber ex ante cuál es el resultado correcto del conflicto? ¿Cuál es la resolución correcta del conflicto entre principios? Y entonces te empiezan a decir muchas cosas, pero lo que seguro no te dicen es un método que sea fiable para decidir todos los casos. Así que lo que termina produciendo es que cuando llega un jurista y alega los principios, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el juez tiene un gran poder discrecional. Así que si nosotros quisimos echar por la puerta a la discrecionalidad, si Dworkin quiso echar por la puerta a la discrecionalidad porque no nos gusta que los jueces puedan decidir como quieran, al poner en juego los principios, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que la discrecionalidad vuelve a entrar en juego a la hora de ponderar los principios. Así que nos queríamos librar de la discrecionalidad y lo que hemos conseguido es más discrecionalidad todavía. ¿Es el único problema? No, no es el único problema. Volvamos un segundo al razonamiento que estábamos haciendo respecto del principio de igualdad.
A ver, nosotros sabemos, podemos estar de acuerdo en que cualquier diferencia no constituye discriminación. Yo diría que en esto podemos estar de acuerdo. Y podemos estar de acuerdo, no sé, que las diferenciaciones que se hacen por motivo de discapacidad intelectual están todas justificadas en el sentido de todos los programas de ayudas, claro, porque las personas con... Entonces, parece que el principio de igualdad nos obliga a establecer planes de protección especial a estas personas. Y claro, por el principio de dignidad humana sabemos, además, que estos programas han de respetar su autonomía en cuanto a sujetos y claro, es que esta forma de razonamiento, ¿sabéis cuál es el problema que tiene? Que me permite seguir y seguir y seguir. Y claro, en realidad puedo coger yo la Constitución y decir, mira, el tratamiento que han de recibir estas personas es exactamente este. ¿No sería un principio? Claro, el problema es que a través de los principios puedo llegar a extraer reglas. Claro, porque entre reglas y principios hay dos tipos de relación. ¿Vale? Reglas y principios. La primera de ellas es una relación de justificación. ¿Qué quiere decir esto? El principio de derecho a la vida, ¿qué reglas justifica? Pues todas las normas que tenemos acerca del asesinato, homicidio, ¿sí? En este sentido, los principios justifican las reglas, las dotan de... Claro, si la gente no se muriera, si la vida no nos pareciese algo importante, no tendríamos reglas que sancionan los atentados contra la vida. Precisamente porque la vida nos parece importante, entonces tenemos reglas para proteger el derecho a la vida. ¿Sí? Además de una relación de justificación, puede haber también una relación de especificación. Por ejemplo, el principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal tiene una serie de concreciones, de especificaciones, como el principio de taxatividad, que no es exactamente lo mismo legalidad que taxatividad. El principio de... ya no me acuerdo de cuáles eran, pero dentro del principio de legalidad penal puedo sacar como 4 normas, 4 reglas diferentes. No retroactividad, reserva de ley, no normas penales en blanco y necesidad de interpretación literal. ¿Sí? Bueno, ahí lo que se da es una relación de especificación. Volvemos. Claro, si yo lo que tengo es un conjunto de normas, los principios, que voy razonando con ellos y me permite llegar a qué es lo que sería jurídicamente debido, ¿para qué quiero las reglas? A ver, si yo a través del razonamiento puedo llegar a determinadas conclusiones jurídicas, las reglas se vuelven irrelevantes, se vuelven innecesarias. Y claro, esto suena muy raro. ¿Os acordáis del caso en el que os dije
que había habido un juez que dijo que qué puñetas le iba a explicar una cajera de supermercado a él sobre qué es el consentimiento. Claro, es que el razonamiento jurídico funciona muy bien, funciona demasiado bien. De hecho, nosotros, si nos ponemos, necesitamos la legislación sobre consentimiento sexual. Diría, bueno, si tenemos clara la noción de consentimiento y tenemos claro el principio de libertad sexual, ¿nos hace falta la legislación? Dice, no, nosotros solos podemos deducirla. Y aquí hay un aroma profundamente antidemocrático. ¿Sí? Este es el caso del jurista filósofo o del jurista rey. ¿Sí? Que somos a partir de los principios capaces de ordenar el mundo, claro. Sí, nos están dando entre las manos los principios y valores que fundamentan la razón práctica. Suena a derecho natural, ¿no? Suena a derecho natural, objetivismo, claro. Pero más que derecho natural, yo lo que te diría es que lo que está claro es que es introducir la moral. Claro, aquí el razonamiento se convierte en un razonamiento moral, filosófico-político. ¿Veis por qué tenemos unas prácticas de filosofía política? Porque en los hechos, muchas veces, a partir de los principios, terminamos argumentando en términos de justicia. No para decir qué es justo y qué es injusto, sino para saber qué es lo que dice el derecho. Cuando yo digo esto viola el principio de igualdad y es por tanto una discriminación, ahí no hay un 1 más 1. Ahí son ideologías políticas, ideologías sobre qué es justicia, las que están en juego. ¿Sí? No puedes no recurrir a ellas. Porque mirar, la gente del ámbito jurídico oye moral y sale corriendo. Dice, uy, discrecionalidad. Esto es el reino de la ruleta rusa, dependiendo de quién te vaya a tocar. Por lo tanto, debemos desterrar los juicios morales del ámbito jurídico. Pero yo os digo, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Ya no solo porque haya decisiones que pueden resultar recalcitrantes, decisiones extrañas, como por ejemplo que haya gente que acusada de proxenetismo, condenada por proxenetismo y por abuso de menores, termine viendo la cárcel desde lejos por dilaciones indebidas. Ya no es solo por esto, que también. Es que hay que tener muy claro que la decisión de introducir la moral, la filosofía política, como lo queráis llamar, en el razonamiento jurídico, es en sí una decisión política, moral. Decidir que voy a introducir los valores morales es algo moral. ¿Y sabéis qué es lo malo? Que no introducirlos también es una decisión moral. Así que me temo que estamos en un cenagal. ¿Sí? Estamos en un cenagal, ¿por qué? Porque no es que podamos evitar la decisión moral, política, filosófico-política. Tú puedes decidir prescindir de todo argumento moral o filosófico-político en el ámbito del razonamiento jurídico. Pero eso es una decisión política. Es una decisión filosófico-política. ¿Sí? No es que pueda decir, no, yo soy neutral. Ay, amigo, declararse neutral es declararse políticamente. Joder, acto más político que la neutralidad. Cuidado, ¿es peligrosa la neutralidad? Yo no os digo, yo no tengo claro qué es lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Yo no tengo claro si tenéis que comprometeros moralmente o no. Yo os advierto de los riesgos. Si nos comprometemos todos moralmente,
lo que puede terminar sucediendo es que todos al final terminemos interpretando el derecho de maneras diferentes y que nadie sepa a qué atenerse. El caso de sacar toda consideración moral del razonamiento jurídico, ¿sabéis quién era Adolf Eichmann? Mirad, hay un librito, iba a decir muy bonito, mentira, que se llama Eichmann en Jerusalén, escrito por una filósofa alemana del siglo XX llamada Hannah Arendt, en la que cuenta el juicio a este oficial de las SS, Adolf Eichmann, que fue secuestrado, porque hay que las cosas por su nombre, fue secuestrado en Argentina por el Mossad, el servicio secreto israelí. Y lo secuestraron, se lo llevaron a Israel y lo juzgaron. ¿Qué es lo que había hecho Eichmann? Eichmann era, lo dice la propia Arendt, un tipo gris. ¿En qué sentido? En que era un tipo que hacía lo que le decían. ¿Y qué era lo que le decían? ¿Qué era lo que hacía? Eichmann en concreto gestionaba trenes. ¿No es la filósofa que dijo que una persona normal en esa situación, si fuera la Alemania nazi, hubiera actuado igual que él? Eso lo dice en La banalidad del mal. Pero lo que dice, lo que muestra Eichmann es que él se dedicaba a mandar trenes. A él le daba exactamente igual que los trenes llevasen personas a la cámara de gas, como fue el caso, o gasas quirúrgicas, o un equipo de fútbol. Él que veía trenes con judíos, pues trenes con judíos, trenes con ovejas, pues trenes con ovejas. A mí que me han dicho que gestione los trenes, el resto me la suda. Este es el problema, que como saquemos completamente la moralidad de la ecuación, el bueno de Adolf Eichmann puede aparecer en cualquier momento. Así que, lo de ser jurista, yo me temo que estáis metidos de barro hasta la cintura con suerte y que no hay manera de salirse del cenagal. Puedes elegir una parte menos profunda del cenagal o más fresquita y otra más calentita. Pero en el cenagal estáis. Esto seguro. Yo por suerte como me dedico a la academia... Mentira, yo también estoy metido en el cenagal. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estamos ahí metidos. ¿Sí? ¿Qué hora tenemos, José? Menos 3 minutos. Menos 3 minutos. Y con esto yo creo que dejo ya de martirizaros y nos vemos la semana que viene. Pues,